Video tutorial número 54 de la serie Programando en C Sharp, capítulo 5, métodos y funciones o funciones como tú lo quieras ver. El día de hoy vamos a solucionar un problema utilizando métodos. Muy bien, vamos a ver cómo dice el problemita. El problemita está demasiado sencillo, difícil según tu perspectiva. Mediante el uso de métodos, leer un vector de enteros y un número entero X e imprimir la cantidad de, inciso A, perdón, primerito me quiero adelantar, veces que X aparece en el arreglo, inciso B, elementos menores a X en el arreglo, e inciso C, elementos mayores a X en el arreglo. Muy bien, vámonos directo para acá. Vamos a crear nuestro videotuto 54, proyecto, video tuto 54, 44. Ahí está. Borramos. Por aquí voy a pegar algo que traigo en el portapapeles, que es prácticamente el problema. Vamos a ponerle aquí así, bien bonito. Lo ponemos en comentario para que no olvidemos, no perdamos de vista el problema. Ahí está. Muy bien. Dice que mediante el uso de métodos. Muy bien. Lo primero que vamos a tener es que leer el vector. Pues vamos a crear un método. Aquí lo ponemos creando un método para leer el vector. Ahí está. Vamos a leerlo. En esta parte de aquí vamos a ponerle static. Lo vamos a hacer tipo vacío. Le vamos a poner leer vector. Ahí está. No va a recibir parámetros. Va a ser del más sencillito. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con este método? Pues simplemente vamos a leer al vector, pero ahora lo vamos a hacer de tamaño en el tamaño que al usuario se le antoje. Entonces vamos a declarar una variable que se llame, por ejemplo, tama, vamos a ponerle tama. Ahora, vamos a solicitarle el tamaño, vamos a ponerle console.write, ahí está. ¿De qué tamaño? De qué tamaño deseas tu vector. Ahí está, vectir. Muy bien, perfecto. Leemos tama igual a convert.twin32 console.readline. That's okay, alright, todo perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora sí, vamos a crear el vector. Creamos al vector de tipo entero. Le decimos que se va a llamar números. Vamos a ponerle números para que no se confunda. Vamos a ponerle vector números. Ahí está. Igual a new int y es de tamaño tama. Ya está, perfecto. Ahora vamos a empezar a solicitar. Se supone que la tarea de este método es leer el vector. Vamos a poner un for. Otra forma, si se te olvida declarar las variables, por ejemplo, para el índice, una forma más facilita es aquí simplemente le pongas int, índice igual a 0, índice menor a tama o a punto length, si así lo deseas, ya va a ser tu decisión. En este caso, pues vamos a ponerle tama y ya verás que más adelante vamos a utilizar el punto length. Índice más, ahí está. Solicitamos, vamos a ponerle console.write, ingresa el elemento del índice, y aquí le ponemos índice y aquí le ponemos otro cochetito, dos puntitos, ahí está. Leemos, ¿en dónde lo vamos a almacenar? En vector números, en el índice igual a convert.twin32 console.readline. Ahí está, perfecto. Ya leímos. Muy bien, con eso leemos. Ahora, después de leer, vamos a mostrar el vector. El asunto es que después de mostrar el vector, vamos a modularizarlo, vamos a mostrar al vector. Entonces necesitamos otro método para mostrar al vector. Vamos a ponerle aquí static, vamos a ponerle void mostrar vector. Ahí está. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Para poder mostrar al vector, vamos a mandarlo de parámetro del lado de acá, es decir, debe de recibir un parámetro aquí. ¿Qué parámetro es el que va a recibir? Pues al vector. ¿Cómo se envía, cómo se recibe de parámetro un vector? Simplemente se pone el tipo
los corchetitos, espacio y el nombre del vector. El nombre del vector puede ser X, puedes ponerle X si así lo deseas, pero para que no te me confundas, ponle el mismo nombre que le pusiste en esta parte de acá. Vuelvo a repetir, le puedes poner X y funciona, funciona. Pero para que no te me confundas, ponle el mismo nombre que le pusiste acá, vector números. Ahí está. Y ya con eso va a recibir de parámetro al vector. Estamos utilizando un método que recibe parámetros. Estamos utilizando un método que ni recibe parámetros ni retorna parámetros. Muy bien. Ahora, ya que recibió al vector, entonces ahora sí vamos a mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Simplemente con un for como el que está acá. Aquí le vamos a poner console.writeLine, los datos del vector, los datos del vector son dos puntitos, ahí está, y ahora sí ponemos un for. Ok, volvemos. Pude haber declarado aquí el índice en esta parte de acá, pero las variables son locales y públicas. Es decir, si yo declaro una variable aquí dentro, esta variable llamada tama es exclusiva de leer vector. Y hasta ahorita podría decirte que declaráramos en la parte de acá atributos, pero como no sabemos programación orientada a objetos, te vas a confundir. Entonces, de preferencia, siempre declara las que sean propias del método. Entonces, para que no andarte haciendo tanto show, simplemente vamos a poner nuevamente índice igual a 0, punto y coma, índice. Pero ahora sí, si yo le pongo aquí menor a tama, me tiraría un error y ahorita lo vas a ver para que nos entendamos. Índice más. Vamos a ponerle console.write, pero write, ahí está, ponemos un corchetito, ponemos el índice, pero no el índice, vamos a ponerle vector números, en el índice, después le concatenamos otro corchetito y así sucesivamente. Ya que termine el for, le vamos a poner un console.writeLine para que salte línea. Ahí está. Si yo hago esto que está aquí, me va a mandar un errorcito aquí, mira, sin siquiera haberle puesto más cositas, me va a decir el nombre Tama no existe en el contexto actual. Este nombre Tama no lo tengo como tal, no es propio de este método, es propio pero de acá del método leer vector. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Pues con el método que ya habíamos visto anteriormente, un método que ya está creado. Ese método se llama length y está dentro, lógicamente, de un arreglo. ¿Cómo se llama mi arreglo? Se llama vector números.length. Ahí está. Con eso soluciono el asunto, mira. Ahorita si lo ejecuto ya no tiene error, simplemente me va a decir ingresa al año actual. ¿Por qué? ¿Por qué me va? Porque no establecí como proyecto inicial a el otro. No, es clásico el error. Vamos a establecerlo como proyecto inicial. Ahora sí, disculpen ustedes esa estupidez que cometí ahorita. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, a mí siempre me gusta disculparme y aceptar los errores. Este error fue estúpido, pero finalmente lo cometí. Muy bien, vamos, ya tenemos ese show, pero ahora, ¿cómo le hago para mostrar al vector? Aquí lo tengo, pero ¿cómo le hago? De esta parte de acá, aquí le voy a poner llamando al método encargado de mostrar el vector. Ahí está. ¿Cómo lo llamo? Simplemente le pongo mostrar vector, pero nota que mostrar vector recibe parámetros. Si yo lo corro así me va a tirar nuevamente un error y me va a decir en esta parte de acá que ninguna sobrecarga para el método mostrar vector toma 0 argumentos. ¿Por qué? Porque necesita un argumento. Aquí lo tiene. Necesito enviarle como argumento el vector. ¿Cómo se llama mi vector? Vector números. Ahí está. Si yo ahora lo corro, ya será un poquitín más bonita la magia, ¿no? En teoría. ¿Por qué? Porque se sigue ejecutando y está perfecto, pero aún no he mandado llamar desde el main, porque el main es el que ejecuta todo. Ese es el Super Saiyajin, ese es el que manda. Necesito mandar llamar a un método, por lo menos al que tiene jerarquía, vamos a ponerlo así. Y ahorita como estamos viendo, el que tiene jerarquía en este caso es leer vector, que es el que a su vez manda llamar a mostrar vector. Entonces vamos a mandar llamar desde el main, acá, dando llamar al método leer vector. Y ahora sí le ponemos leer vector. Leer vector. Ahí está. Este no necesita parámetros porque no los tiene. Simplemente lo ejecutamos.
Ahora sí nos va a decir de qué tamaño quieres el vector. Le va a poner de 5, le va a poner 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está y me dice los datos del vector son 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí vamos bien. Ya solucionamos por principio de cuentas la lectura del vector y ya nos muestra. Ahora vámonos con el inciso A. Vamos a hacer un método que nos muestre cuántas veces aparece un número X en el arreglo, pero para saber qué número es, después de haber mostrado el vector aquí, podemos hacer un método si quieres que nos pida la X, ¿no? Pero ¿para qué si nada más es una línea de código? Vamos a eficientar, le vamos a poner aquí, simplemente vamos a declarar una nueva variable en esta parte de aquí. Aquí en vector le vamos a poner, en leer vector vamos a poner una nueva que se llame número X. Número X. Ahí está. Y aquí le vamos a poner console.write. Ahora ingresa un número. Ahora ingresa un número. Ahí está. Y lo leemos y ese lo vamos a almacenar en número X igual a convert.toInt console.readline. Ahí está. Ok. Ya ingresó al número X. Pero ahora, con ese número X vamos a buscar cuántas veces aparece ese número X en el arreglo. Pero para eso necesitamos un nuevo método. Vamos a ponerle aquí el método, creando el método mostrar vector. Y aquí abajo de este vamos a crear un nuevo método, creando el método, ¿cómo le pondremos? Número de veces, ¿no? Número veces. Si tú quieres ponerle de otra manera, eres libre de ponerle lo que quieras. Y este lo vamos a hacer que nos retorne el número de veces. El número de veces va a ser de tipo entero, entonces le ponemos int y le ponemos número veces. Ahí está. Y también va a recibir de parámetro a quién. Ahí sí va a recibir a 2. Al número X, que es el que nos van a digitar, y al vector. Vamos a poner por principio de cuentas al vector. Ponemos int, vamos a ponerle vector números, ahí está, separamos con una coma y nuevamente vamos a recibir otro parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El número X, el que nos ingrese. Y a través de estos dos vamos a empezar a buscar cuántas veces aparece en este vector que nos van a pasar como parámetro el número X que nos van a pasar como parámetro. Y nuevamente ponemos for, y ahora sí, en esta parte de aquí ponemos int, índice igual a 0, punto y coma, índice menor a números, vector números, punto length, ahí está, punto y coma, índice más. Ok. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a declarar un vector, una nueva variable aquí que se llame cuenta veces, así de fácil. Ese va a ser un contador. Y vamos a saberlo mediante un if, vamos a ir comparando. ¿Sabes qué? Vamos a comparar lo que tiene nuestro vector. ¿Cómo se llama nuestro vector? Nuestro vector se llama vector números. Si vector números en el índice es igualito, idéntico, ¿a quién? Al número que nos ingresaron, es decir, al parámetro que nos ingresaron, que es número X, le ponemos número X. Si es igualito a número X, quiere decir que ya encontró uno, ya hay una coincidencia. Entonces cuenta veces que vamos a inicializar en 0, cuenta veces igual a 0, ahí está, lo vamos a incrementar, vamos a hacerle un más, ahí está. Y yo por último, fuera del for, únicamente fuera del for, vamos a retornar el número de veces que encontró a ese numerito en el vector. Entonces le ponemos return, donde tenemos ese número de veces en cuenta veces. Cuenta veces, ahí está. Ya lo tenemos, ok. Perfecto. Lo único que necesitamos hacer ahora es mandar llamar a este método que se llama número veces desde acá, desde aquí, de donde dice esta parte de acá. Vamos a ponerle console de una manera bien facilita, .writeLine, y aquí le vamos a poner el número. ¿Cuál número? El número X, concatenamos la variable X, aquí está, aparece. ¿Cómo sabemos de dónde sacamos el número de veces? Pues exactamente de acá, de este método que se llama número veces. Vamos a mandar llamar a ese método desde aquí. Le ponemos número
número veces, aquí está el método, número veces, y ese método recibe dos parámetros, la matriz. El vector, ¿cómo se llama mi vector? Se llama vector números, y otro parámetro, ¿cuál? El número x, número x, ahí está. Ya, aquí estoy mandando ya ahora al método, que es el que me va a retornar la cantidad de veces. Y todavía, por si fuera poco, le voy a concatenar aquí la palabra veces. Ahí está. Y ahora sí, nuevamente explico. Aquí simplemente le estoy diciendo el número x, que es el que me acaban de ingresar, aparece y mando llamar a mi método llamado número veces. Pero recordando que mi método llamado número veces requiere de dos parámetros, el vector y el número x, ¿no? En mi caso, pues entonces le envío de parámetro el vector números y el número x. Ya está. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si sí gusta. Aquí está. Le ponemos 6, 2, 2, 3, 4, 5, 2. Ahí está. Y me dice los datos del vector son. Y ahora dice, ahora ingresa un número. Voy a poner al número 2. Y me dice el número 2 aparece 3 veces. That's ok. Ya lo vi que si es que sí funciona, sí aparecen el número 2 aparece 3 veces. Ya solucioné. Palomita al inciso A. Ahora necesito otro método para ver cuántos elementos son menores al número X que yo ingresé en el arreglo. Pues simplemente aquí nuevamente creo otro método, creando al método para saber cuántos menores hay a X. Perfecto, le ponemos static y nuevamente vamos a retornar un entero, le vamos a poner menores, así nada más, sin más ni más, menores. Y aquí lógicamente vamos a volver a poner int, le va a recibir de parámetro al vector números, vector, aquí, es más, aquí hasta te lo voy a poner, mira, no importa cómo le pongas al vector, porque finalmente el parámetro va a ser un vector. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, vector, nada más, para que no digas, oye, es necesario que lleve exactamente el mismo nombre que le puse en la parte de arriba, no hay necesidad. Y aquí, por ejemplo, vector, le voy a poner en lugar de número x, le voy a poner x, así de fácil. Y ahora aquí voy a poner una variable que se llame cuenta menores. Ahí está. Y cuenta menores la voy a inicializar en 0. Y ahora voy a poner mi for. Puedo copiar y pegar, pero lo mejor ahorita es explicarlo, ¿no? Índice igual a 0, punto y coma. Índice menor a... ¿cómo se llama mi vector? Mi vector ahora se llama vector. Igual, menor a vector. Punto length. Ahí está. Punto y coma. Índice más. Para que veas. Ahora recibí de parámetro un vector que se llama vector. Digo, finalmente el nombre es lo de menos. El asunto es que sea un vector lo que recibe de parámetro. Y ahora sí, aquí en esta parte empiezo con mi if. Y le pongo if vector, if vector en la posición índice dice que es para saber cuántos menores, es menor a x, porque ese es el número que me pusieron, x, entonces cuenta menores más. Ahí está, y fuera del for simplemente retorno cuenta menores, ya lo tengo. Ya lo único que necesito es mandar llamar a este método desde acá arriba, desde aquí. Y aquí voy a ponerle, voy a copiar esa línea para no estresarme, y aquí le voy a poner el número X, hay 5, hay tal, es más, aquí sí vamos a cambiarlo, no entiendo para qué copié, ¿verdad? Disculpen, nuevamente disculpen ustedes. Hay, y ahora sí le vamos a poner aquí, le vamos a concatenar de otra manera más bonita o menos bonita según tu perspectiva. Ahora necesito saber cuántos menores hay. Entonces aquí voy a mandar llamar a mi método menores. Hay menores, me va a retornar algo y recuerda que este recibe de parámetro algo, un vector. Y mi vector, aquí en este caso sí, a fuercita debe de ser el vector como se llame dentro de este método y el método se llama, el vector se llama vector números, coma, y también el parámetro que le voy a enviar va a ser el del número x, aquí se llama número x, ahí está. Y ahora sí, ya que me lo retorne, le voy a decir, y supongamos que diga 5 números menores, aquí lo voy a poner, menores a... Y ahora sí, ¿en dónde tengo? ¿A dónde tengo al numerito susodicho? Aquí lo tengo en número X. Todo perfecto. Vamos a ver. Ejecutemos.
Y ahí está. Vamos a ponerlo de 5, le vamos a poner 2, 3, 1, 4, sí, 8. Y vamos a ponerle el 5. Ahora dice, los datos del vector son tal. Ahora ingresa un número, vamos a poner al 4. El número 4 aparece 0 veces y es correcto porque no tenemos ningún 4. Hay tres números, voy a ponerle ahí. Hay tres números menores a 4 y es verdad porque está el 1, el 3 y el 2. Está correcto. Nada más lo único que le faltó aquí fue la S. Aquí le vamos a poner una N mayúscula y ahí está. Ya lo tenemos. Ya lo único que tenemos que hacer es el inciso C, que elementos mayores a X en el arreglo. No nos vamos a estresar. Vamos a, vamos a copiarle aquí para que veas que prácticamente es lo mismo. Control C, Control V. Simplemente aquí cuántos mayores hay en X. Y aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner mayores, todo perfecto, cuenta mayores, aquí le vamos a poner cuenta mayores, aquí le vamos a poner todo perfecto, vector, sí, y aquí le vamos a poner cuenta mayores, cuenta mayores, más, y en esta parte de aquí la comparación ahora es buscar los mayores. Ahora es si vector en el índice es mayor, cambiamos ese signito, ese operador, y simplemente aquí retornamos mayores. Ahí está. Ya lo tenemos, es prácticamente parecido al de arriba, lo único que cambian son las variables y el operador menor por el mayor. Ahí está. Ya lo único que necesitamos en esta parte de acá arriba es volver a hacer programación sustentable, y aquí en lugar de menores le vamos a mandar llamar al método mayores, y aquí le vamos a números mayores a tal. Veamos si es verdad. Veamos si gusta, si like. Ahí va, vamos a poner unos 10 para que nos estresemos un poco. 200, 345, 233, 34, 5, 67, 4, 545, 345, 638. Ahí está. Ahora ingresa el número. Vamos a ingresar, por ejemplo, no repetí ninguno, pero vamos a poner al 34. Ahí está. El número 34 aparece una vez, es verdad. Si mi tamaño es de 10, quiere decir que debe de haber 10 elementos en total, ¿no? Y me dice, el número 34 aparece una vez, y es verdad, aquí está el 34 una sola vez. Hay dos números menores a 34. Donde está el número 5 y el número 4 son los menores a 34. Y hay 7 números mayores a 34, que son el 200, el 342, el 231, el 67, el 543, el 345 y el 678. Como una buena práctica de programación, estaría bien que tú te implementes eso y lo hagas en casita, en donde te encuentres, en el antro, en donde te encuentres. A lo mejor te encuentras en algún table, no lo sé. Todo el mundo es libre de programar en donde se le antoje, ¿no? O a lo mejor en un Chip and Dale. Digo, ¿por qué nada más los hombres, no? Eh, Ahí te voy a poner de práctica que le agregues sus métodos para saber, por ejemplo, para saber, hay dos números menores a 34 y que te diga cuáles son, y son el 5 y el 4, por ejemplo. Hay 7 números mayores a 34 y son tales. Perfecto, pues hasta aquí dejamos este video tutorial número 54 y prácticamente con esto estamos cerrando el capítulo 5. Ya en el siguiente estaremos comenzando con el capítulo número 6. Recuerda que la práctica es al máster, te habló Master Egar y quedamos más, pero más que al millonazo.